Ya, debido a los últimos acontecimientos de la AREA, que hemos tenido casos de neumonía asociada a ventilación mecánica, fundamentalmente por pseudomonas multiresistentes, es que quisimos retomar el tema y por eso la semana pasada Carla pasó una encuesta junto con la Carola, una encuesta a los médicos, a todos los estamentos, a los médicos, a las matronas, técnicos y los kines, para ver cuál es nuestra percepción de la neumonía, fundamentalmente en cuanto a prevención, ¿ya? Entonces, un poco brevemente vamos a ver esto, pero mi objetivo es que veamos un poco la prevención para evitar y disminuir las tasas que estamos un poco sobre la realidad nacional, ¿ya? Entonces, es una patología que es de importancia, que es una infección frecuente y dentro de las más frecuentes en pacientes ventilados, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, y esto lleva a una mayor morbilidad, mortalidad, prolongación de la estancia hospitalaria, aumento del gasto obviamente y más aumento del uso antimicrobiano y fundamentalmente en nuestra situación de antimicrobianos que son de uso restringido y en recién nacido con poca evidencia, ¿ya? Entonces, primero definirla para que tengamos todo la misma y ojalá cuando uno tenga un paciente en ventilación mecánica nos preguntemos siempre si es que se puede sacar de ventilación mecánica, ojalá hacerse esa pregunta todos los días. Y dos, si es que está con algún grado, alguna infección, si es que el foco de la infección pudiese ser la neumonía, ¿ya? Entonces, el Ministerio, este año, en el 2017, pero fue en diciembre del 2016, es que generó nuevas normas y pautas y definiciones para la neumonía asociada a ventilación mecánica, y que es aquella neumonía que aparece después de 48 horas, o sea, 2 días de estar en ventilación y hasta un día después de haber retirado la ventilación mecánica, ¿ya? Esto, la verdad que si uno revisa las definiciones para recién nacidos y los prematuros extremos es más difícil aún, pero nos vamos a basar en esto, ¿ya? Que incluyen los recién nacidos según las guías ministeriales. Y son exámenes imaginológicos alterados, obviamente en los pacientes con ventilación mecánica más de 2 días o hasta un día post desconexión, más exámenes alterados, y aquí llamamos alterados un infiltrado que es nuevo o que haya progresado francamente, una condensación nueva, cavitación o neumatocele, más la dificultad en el intercambio gaseoso, que esto es bastante amplio, pero que lo define con saturación menor de 94, aumento del oxígeno o de parámetros de ventilación mecánica. Hay guías de la CDC que ponen parámetros, aumento de la PVP y aumento de la FIO2 en tanto, pero la guía ministerial es bastante más sensible y lo deja así abierto, ¿ya? Y al menos 3, que aquí obviamente los recién nacidos tenemos dificultades, ¿no es cierto?, que es temperatura corporal inestable, leucopenia, leucocitosis mayor de 15.000, expectoración purulenta, sibilancias, aparecen estertores nuevos, roncos, bradicardia, taquicardia. Pero esto es la definición y en el fondo en base a esto nos vamos a comparar. Entonces tenemos que hacer el ejercicio cada vez que tengamos un paciente con estos criterios. ¿Cuál es la realidad nuestra? O sea, esto es la realidad nacional. La tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica es de 6.3 por 1000 días de ventilación mecánica. Y la forma de calcularlo se calcula en todos los lugares iguales, ¿no? Todo el número de neumonias en pacientes con ventilación mecánica por 1000 días de ventilación, ¿ya? Y esa es la tasa del ministerio. Sobre eso, en el fondo, nosotros, ¿cuál es la realidad nuestra? La verdad es que en el segundo trimestre de este año estábamos por sobre la tasa, ¿ya? Y eso son fundamentalmente 2 neumonias por pseudomonas, ¿ya? Multiresistentes. Entonces, también estamos con una tasa mayor incluso que el segundo trimestre del año pasado, ¿ya? Entonces, estamos con un problema que ya venía del año pasado, pero aquí se nos aumentó francamente, ¿ya? ¿Qué es en la literatura internacional? O sea, para compararnos qué pasa en otras partes, obviamente la tasa, si uno compara por peso, es menor
3.5. O sea, aquí la tasa de percentil 75 es 5.8, que igual estamos sobre eso, ¿ya? Así que en realidad es un problema nuestro, actualmente sí. Entonces, ¿esos serán buenos registros? Sí, o sea, son los registros que están... No, los nuestros ya claro que están buenísimos. Fíjate los criterios que mostraste anteriormente para clasificar las de nosotros. Claro, sí. De hecho, los que estaban ahí son del mes de abril y ahora en julio tenemos 2 más. Ya, o sea, de nuevo vamos a tener una tasa sobre... Y con los criterios ministeriales de este año. Sí, están aplicando... Ahora sí, pues, o sea, de hecho ahora están apareciendo, antes no hacíamos diagnóstico. No, porque antes no teníamos Es que, claro, hay que analizarlo un poco con cuidado, creo yo, porque una cosa es lo que dice, en el fondo, uno puede tener neumonía y no registrarla o no hacer el ejercicio y hacer la unidad diagnóstica y no, entonces claro, no es normal tener una tasa 0 tampoco, digamos. Ya, o sea, cuando hay tasa 0, uno dice, hay algo que está pasando, probablemente o no se está diagnosticando, no se están mirando, ¿ya? Pero igual nosotros estamos sobre el percentil 75. Entonces tenemos que actuar de alguna manera, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Fundamentalmente se describe, en el fondo, esto es en recién nacidos, la reintubación, la alimentación enteral, el bajo peso de nacimiento, la displasia pulmonar, transfusiones, los prematuros, obviamente tienen mayor días de ventilación mecánica, no nutrición parenteral. Pero el principal factor de riesgo es la ventilación mecánica, ¿ya? O sea, mientras más días yo tengo, mayor riesgo voy a tener de tener una neumonía asociada a ventilación, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la fisiopatología? Tenemos fuentes endógenas y fuentes exógenas. Las fuentes endógenas, que obviamente cuando yo tengo un tubo endotraqueal, pierdo mis barreras de defensa ciliar, ¿no es cierto?, del reflejo de la tos, que además en los prematuros está disminuida aún más, ¿no es cierto? Tenemos un contexto en nuestra unidad que es tener una inmunidad humoral o celular que está disminuida y aparece entonces la colonización nasofaringea. Esa misma colonización lleva a microaspiraciones, se entran al tubo, ¿no es cierto?, traqueobronquiales y pueden incluso tener bacterias, ¿ya? Y la fuente exógena, ahí estamos nosotros, las manos del personal, como hemos conversado varias veces, ¿no es cierto? La contaminación de los circuitos del ventilador, la biopelícula que forma el tubo, no sé si se acuerdan que un paciente que no salían positivos los cultivos, y finalmente cambiamos el tubo y algo mejoró en el número de recuento en cuanto a colonizaciones. El tubo también juega un rol porque es un elemento inerte y se forma biofilm en el tubo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? ¿Por qué se me ha infectado? Tengo un tubo endotraqueal en la tráquea, tengo esto en los adultos que tienen un CAF, ¿no es cierto? Que esto evita un poco esta microaspiración, pero nosotros no tenemos CAF. Ya hay secreciones ahí que se acumulan, se forma el biofilm y llegan aquí a la vía aérea y pasan hacia, con la presión de la ventilación mecánica, pasan hacia el pulmón, se forma la neumonía. ¿Ya? O sea, eso es lo que la lógica de esta patología. En cuanto a síntomas y signos, como siempre los recién nacidos inespecíficos, si uno ve en el fondo los porcentajes de que aparezca fiebre son bajos, 23%, hipotermia es lo más frecuente, bradicardia, son todos porcentajes más bien bajos, ¿ya? Pero hay que pensarlo en los mismos criterios, que tiene 3 patas, ¿no es cierto? La radiografía, la microbiología y la clínica. Y uno en base a eso empezar a hacer el diagnóstico, ¿ya? Los criterios radiológicos, y además en el recién nacido, tienen baja especificidad, ¿ya? Pero obviamente si uno tiene una radiografía que está más bien blanca y aparece, o sea, normal, y aparece un patacón estando en ventilación mecánica, ahí tenemos un infiltrado nuevo, ¿ya? Los broncogramos aéreos tienen mayor correlación, se describen sensibilidades entre un 50 y un 78%. Y obviamente nosotros tenemos distractores en estos pacientes, atelectasia, congestión pulmonar, reapertura del ducto, ¿ya? Entonces, clínica más radiología sugerente, nos vamos a la microbiología, ¿ya? Y dentro de los criterios microbiológicos del CDC, en el fondo es un paciente, por ejemplo, que tiene la clínica, tiene la radiología y además tenemos un embultido positivo, sin otro foco,
Ahí tenemos eso bastante certero, ¿ya? Eso es uno. Lo otro, ¿no es cierto?, que tengo un cultivo positivo en el líquido pleural, pero es menos frecuente que hagamos funciones pleurales, ¿ya? Los cultivos cuantitativos, ¿ya? Es lo ideal, ¿ya? Si tomamos un cultivo cualitativo, no nos sirve de nada. Tenemos que pedir cultivos cuantitativos. Y ahí empieza la pregunta, ¿cuánto es el punto de corte para yo poder diferenciar si es una colonización o una infección realmente? ¿Ya? Lo que está más claro es que el lavado bronquialveolar es más de 10 elevado a 4, ¿ya? Y en secreción endotraqueal 10 elevado a 6, ¿ya? Pero esto no es un número mágico tampoco, ¿ya? Hay que tener flexibilidad en estos puntos de corte. Entonces, si yo sospecho la neumonía clínica, radiología y el patógeno, y vamos a tener un recuento sobre 10, lo más probable es que sí, 10 elevado a 6, lo más probable es que sea una neumonía. Si tengo un recuento bajo 10 elevado a 3, lo más probable es que sea una colonización y tenga otro foco, ¿ya? Pero entre 10 elevado a 3 y 10 elevado a 6, la verdad es que hay que ir analizando caso a caso, ¿ya? Y que es un poco lo que hemos ido haciendo en el camino, ¿ya? ¿Cuál es la microbiología nuestra? Y esto es antes de que empezáramos con la pseudomonas, ¿ya? Lo que nosotros teníamos entre el 2010 y el 2015 fundamentalmente era Staphylococcus, que ahora lo hemos visto súper poco, en secreción traqueal. Había Klebsiella, neumonía, y Stenotrophomonas. Y si se acuerdan, cuando hicimos el primer esquema de antibióticos para neumonía asociada a ventilación mecánica, habíamos visto Clox, Amica, Ceftazidima, y que pues, tuviésemos ojo con la Stenotrophomonas, y ese es un poco el esquema inicial que habíamos planteado. Ahora, obviamente, han ido cambiando un poco las cosas porque han aparecido estas pseudomonas multiresistentes y hemos tenido que usar en algunas ocasiones colistin, meropenem, ser un poco más agresivos. Pero hasta ese momento, ese era nuestro esquema inicial. El estafilococo no ha sido nunca un problema, así que usar banco de entrada, la verdad es que no tiene mucha indicación en neumonía asociada a ventilación mecánica. Estafilococo aureus o el coagulasa negativo no aparece ahí, no tiene mucho rol, ¿ya? Entonces, todos los criterios son solo eso, criterios, ¿ya? Y no reemplazan obviamente la evaluación clínica de cada caso en particular, ¿ya? Entonces, hicimos, y centrándonos un poco en la prevención, esta encuesta, ¿ya? Y esta encuesta, la primera pregunta que se les pasó, ¿todos la recibieron? ¿Todos la tuvieron en sus manos? ¿La contestaron? ¿Sí? Ya. ¿Considera necesaria la presencia de guías escritas para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica? Eran 88 participantes, 80 dijeron que sí, 7 no encontraban necesario, pero en general la mayoría cree que sí tiene que haber algo escrito, ¿ya? Yo creo que lo más importante, más que esté escrito, es que se sociabilice, y por eso está la reunión, ¿ya? ¿Considera que los volúmenes gástricos excesivos contribuyen a la presencia de neumonía asociada a ventilación mecánica por microaspiraciones? Y aquí hay un poco más de dispersión en las respuestas. En cuanto a los médicos, estábamos con Mitimota, ¿ya? Algunos dicen que sí tiene relación directa y otros que no hay evidencia en su impacto. Y la verdad que, dado la fisiopatología, sí tiene una importancia evitar la distensión gástrica y porque favorece la microaspiración, ¿ya? Las técnicos paramédicos estaban bien informadas, ¿ya? Las matronas a media, ¿ya? Pero en general tenemos que trabajar en este concepto porque sí tiene un rol fundamental en la fisiopatología, ¿ya? Y es lo que aparece en estas guías son de las clínicas de perinatología, en los bundles o en estas encuestas que se hacen para ver los puntos que uno está analizando en la prevención, y aparece en la prevención de la distensión gástrica, ¿ya? O sea, habitualmente y en todos los bundles, en todas estas encuestas, aparece la prevención, ¿ya? Después, la posición de la cabecera del paciente con inclinación 30 grados está recomendada para la prevención de neumonía. En general, en los médicos, sí, recomendada, en los técnicos también.
aquí hay 3 matrones que pusieron que no estaba recomendada. En general estamos bastante mejor y obviamente sí, y hay que preocuparse al analizar cada paciente día a día que esté en una posición ojalá en 30 grados. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento más recomendado para la higiene bucal? Y aquí sí que hay dispersión. Entonces, la verdad es que la higiene bucal es un método de control de la colonización orofaringia y por eso hay que hacerla, ¿ya? Se recomienda hacerla cada 2 horas, incluso en la literatura, pero uno la adecúa a 4 horas porque es el momento en que se hace la atención del recién nacido, cada 4 horas. Entonces, cada 4 horas uno se le tiene que hacer aseo oral. ¿Y con qué era la pregunta? ¿No es cierto? Habitual en el recién nacido, clorexina el 0,12 no lo podemos usar, el bicarbonato ya casi no se usa, lo que sí está indicado es con solución salina o con agua, ¿ya? Pero habitualmente se hace con suero fisiológico, ¿ya? Y aquí había alta dispersión también. Los médicos no sabían, ¿ya? Las matronas tenían... No está indicado el agua sola. No, porque el agua casi no se usa. Y además como el agua aquí estamos con problemas, que me mejor dice suero, usarla. como decir, suero fisiológico como alternativa. ¿Suero fisiológico? ¿Con bicarbonato o no? No, suero fisiológico. Ya. El verde es suero fisiológico. Ya, eso es lo que está correcto. ¿Ya? Esa es la correcta. Es hacer aseo oral con suero fisiológico cada 2-4 horas. ¿Ya? Y habitualmente en los niños mayores o los niños que tienen dientes uno puede empezar a utilizar clorexidina. Pero en los pequeños que no tienen dientes, incluso aquí fíjense que es cada 2 horas. Y lo otro que describen esta es de una critical care de enfermeras, ellas les ponen vaselina en los labios, pero en los niños más grandes. Resequen la boca, no se fisuren y aumenta el riesgo de colonización. Pero recién nacido está contraindicado. Exacto. ¿Ya? La higiene de manos, y aquí nuestra famosa higiene de manos y el uso de guantes ante la aspiración traqueal y manipulación de los circuitos del respirador son, menos mal que están todos recomendadas y bien, ¿ya? Están todos azulitos. Hay uno nomás que puso que no era necesario. La recomendación de la aspiración de la cavidad orofaringea en un paciente ventilado es considerada en los médicos recomendada. Hay 4 que dicen que no hay evidencia, habitualmente se aspiran, ¿ya? Pero lo que dice la literatura es que hay que aspirar cuando el paciente está en el fondo con secreción abundante, que está dificultando el intercambio gaseoso, que está desaturando, no aspirar por aspirar, ¿ya? No por horario. No por horario. SOS, ¿ya? Los técnicos paramédicos está recomendada, también en general está recomendada cuando sea necesaria, ¿ya? Esto es bien importante porque es algo que queremos plantear para poder hacer una modificación activa en el manejo y en el cuidado, ¿ya? ¿Cuándo considera usted que debería cambiarse el circuito del respirador? Y aquí hay bastante dispersión en los datos, ¿ya? Los médicos semanalmente, 9, las técnicos semanalmente, las matronas semanalmente, y la verdad es que es cuando esté sucia o contaminada. No hay días. Nosotros antes se hacía semanal, después lo pasamos a cada 15, ¿cierto, Eduardo? Y ahora la verdad es que, dada al contexto que estamos viviendo, yo creo que debemos pasar a cambiarlo cuando sea necesario o esté sucio visiblemente. Y eso es lo que refiere la literatura, ¿ya? O cuando estén los circuitos, o cuando estén dañados los circuitos. Claro, o sea, cuando esté alterado el circuito, esté sucio visiblemente, ahí sí. ¿Ya? ¿Qué significa sucio visiblemente? Porque en realidad es la tendría que tener evidencia, no sé, porque la matrona quiere alguna sí, el gato aquí. ¿Cómo puedo saber si está sucio visiblemente? ¿Se ve? O sea, se puede ver, pues, es parte transparente, pero generalmente los recién nacidos son tan escasas las secreciones que no se ensucia nunca, comparado con los adultos. Que no estaríamos cambiándolo nunca. Ya, Porque es mejor, claro, porque en el fondo lo que está descrito es que a medida que tú manipulas el circuito, mayor riesgo de contaminación. Entonces, quizás va, con mayor razón vamos para allá, no cambiarlo, ¿ya?
Entonces, las estrategias de prevención, en el fondo, obviamente, si lo analizamos en la fisiopatología, yo tengo la limpieza oral, ¿no es cierto?, rutinaria, el lavado de manos, el usar guantes y cuando estoy con la secreción, manejo secreciones, evito la colonización bacteriana de la orofaringe del estómago y el manejo del circuito, la elevación de la cabeza, dice limitar los cambios del circuito del ventilador, la succión orofaringe regular cuando sea necesaria, disminución de la duración de la ventilación mecánica, evitar la reintubación y evitar la intubación. Obviamente con eso evitamos la aspiración e inhalación de secreciones contaminadas y la reducción de la neumonía. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice CDC? Es un poco lo mismo, y esto es en recién nacidos, prematuros, ¿ya? Las recomendaciones es ojalá usar ventilación no invasiva cuando se pueda, ¿no es cierto? Minimizar los días de ventilación mecánica, intentar o preguntarse extubar al recién nacido todos los días, cuando frecuentemente, evitar la sedación, ¿ya? Evitar también la extubación no planificada, minimizar los quiebres en el circuito del ventilador, que es lo que estábamos conversando, y dice acá lo mismo, cambiar el circuito del ventilador solo cuando está sucio o mal funcionante, ¿ya? O sea, con mayor razón. Entonces, como conclusión, en el fondo, a pesar de que hay literatura, es poca, pero en el recién nacido, porque en un adulto esto está mucho más avanzado, sabemos que aumenta con los días de ventilación mecánica, esto aumenta la estadía en UCI, el costo hospitalario, los costos en general y el uso de antibióticos. Sabemos que la clínica es ambigua, que el diagnóstico es fundamental, oportuno y recuestionado, porque nos ha pasado también que realmente uno los cataloga, dice, esto es una neumonía asociada a ventilación mecánica, está con leucocitosis, apareció una imagen en la radiografía, aumentó el FIO2, listo, neumonía, pero al día siguiente le controlamos la radiografía y esa imagen se limpió. Entonces, bueno, no fue, y eso también es algo válido, que uno lo pone como un diagnóstico operacional, pero hay que recuestionárselo todos los días, y si la cosa vemos que fue una trascasa, que estaba congestivo y que se limpió rápidamente, no es una neumonía, ¿ya? Entonces también uno sube el diagnóstico, pero también lo puede bajar el diagnóstico fácilmente, ¿ya? La microbiología, los hemocultivos son importantes, porque si nos aparece y no tenemos otro foco, bueno, aquí ya estamos bastante acostumbrados a tomar los hemocultivos antes de partir antibióticos, y el cultivo cuantitativo es fundamental. Y obviamente los gold standard para el diagnóstico microbiológico es la biopsia o el lavado bronquialveolar, que es difícil en neo, ¿ya? Así que ahí no tenemos mucho más por dónde avanzar por ahora, ¿ya? Entonces no olvidar que existe un patrón de referencia, que es en la definición del ministerio, que tenemos que incorporar en la microbiología el uso racional de antimicrobianos, y lo otro importante que también lo hemos trabajado es el concepto de traqueitis asociada a ventilación mecánica, que es un cultivo positivo con secreciones que quizás aumentó el requerimiento de oxígeno, pero que no tiene cambios radiológicos, y eso también es un diagnóstico operacional, pero la traqueitis tiene tiempos de tratamiento que es más corto que una neumonía, ¿ya? Yo no entré en los tiempos de tratamiento de las neumonias, habitualmente entre 7 y 10 días en una neumonía, y en traqueitis con 5 días sería suficiente, ¿ya? Pero tener el concepto también y manejarlo, ¿ya? Eso era breve para que alguna duda, consulta, Carla o Carola si tienen algún comentario. No, pues. Yanina, una cosa cortita, al intubar el uso del gorro y mascarilla, ¿Eso ¿puede hablar un poquito? Sí, la verdad es que estuve revisándolo, en algunos lugares lo usan con gorro y mascarilla, ¿ya? Yo creo que si estamos en una situación de extrema, como ahora que estamos con tasas bastante elevadas, deberíamos incorporarlo con gorro, mascarilla, bueno, guantes. Sí, no sé si están de acuerdo ustedes, pero creo que sí. Yo quería comentar varias cosas. Obviamente, primero me parece súper buena la presentación y
este tema lo hemos hablado antes, ¿no? Porque Sí. es un diagnóstico que en realidad como que no se hace mucho, porque quizá tampoco se busca mucho. Pero creo que es bueno ponerlo y considerarlo ahora que estamos en esto de... Pasamos de esa época en que con suerte tomábamos 2-hemocultivo y ahora estamos en 2-hemocultivo, urocultivo, IPL, y ahora tenemos que agregar secreción traqueal más radiografía con esto, ¿cierto? Para buscar dirigidamente la neumonía de ventilación mecánica. Y bueno, el que busca encuentra obviamente, y la idea es tratar de llegar a una tasa que refleje la realidad. Entonces, respecto a eso, ¿cómo se considera un poco esta tasa elevada que tenemos cuando hay un brote? Porque en el fondo quizá habría que separarlo en brote no brote, porque si uno tiene un brote, algo obviamente va a estar elevado quizá la infección, digamos, en sí, múltiples sitios. absolutamente, hay que tener cuidado como uno lo analiza. Porque, perdón, de ahí de 22%, que era muy alto, obviamente los siguientes meses, cuando quizás se toman las medidas pro brote, después pasa a 0 y 0. Entonces, Claro, hay dos casos juntos, pero ojo que hay que medirlo en tasa, no en porcentaje. ¿Ya? Y si nos comparamos, por eso la Carla me pasó los datos del 2016, que no teníamos brote de pseudomonas, y en el 2016 teníamos igual una tasa de 10, o de 8, 8.4. Que el microorganismo era 8. Siempre está el riesgo de que justo en un mes tengas 2 casos y después 6 meses no tengas más. Sí, por eso hay tasas acumuladas, ¿ya? Pero nuestra tasa acumulada igual sigue siendo alta, de 10.2. Entonces todavía estamos sobre. Y estamos sobre el año pasado en la misma fecha. Entonces igual yo creo que hay que... Y tenemos algunas cosas que podemos mejorar. Entonces yo creo que ahí es donde hay que actuar. Sí, yo creo que fíjate, esto siempre uno pone las normas y todo, y bueno, obviamente el equipo de infecciones yo veo que está trabajando y aplica normas y cosas y qué sé yo. Y la verdad que, no sé, uno que está en el turno, en el día a día, sobre todo en el noche a noche, en el fondo el llamado es a no hacernos los tontos tampoco, en el sentido de que yo creo que esto no pasa por usar gorro y mascarilla, no creo que vaya por ahí, sino que de repente por esas cosas que donde tuve luces celulares, cuando uno está haciendo procedimientos, Absolutamente. esa cuestión es frecuente, no solamente con los médicos, las matronas también. Celulares que también los ponen en la noche para escuchar música, ponte tú, y que de ahí se pasa algún procedimiento en un niño, ponte tú. Al clásico caída de la manguera del circuito como fuera de la cuna o incubadora del paciente, y que generalmente dicen no alcanzó a rozar el piso, ¿cachai? Anda a saber tú que quizás lo topó el piso, ¿cachai? Y si lo vuelven a reconectar. Yo creo que esas cosas pasan con mucha frecuencia. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, o sea, hacer como, claro, da lata cambiar el circuito porque rozó así 0,5 milímetros la manguera, pero quizás... Imagínate si hubiera pasado en los pabellones. Claro, Hubiera cambiado todo el campo. Es que lo mismo. quizás no existe esa conciencia. Aquí creemos que como no estamos en pabellón, como no estamos con toda la tenida de pabellón y ese nivel de esterilización, creemos que puede pasar desapercibido, pero eso pasa con frecuencia. Y me quiero incluir también en esas cosas. Yo creo que es súper bueno el análisis. Dos cosas. Es fundamental el rol y el apoyo de ustedes, porque finalmente son ustedes los que están en las noches donde no pasan las cosas, donde pasan las cosas. Así que si ven tomar conciencia de la situación. Lo otro, qué bueno que tocaste lo de los celulares, porque hay una norma del ministerio que en el fondo no se puede entrar con celulares a las unidades clínicas. O sea, ¿a qué me refiero? Y lo que un poco hemos conversado, desde la ventana hacia adentro. Si bien, obviamente, como se ha discutido, esto es algo que yo no estoy dando la última palabra en ningún caso, pero creo que el celular es un principal fomite, principal forma de transmisión. Entonces, obviamente, si tú estás atendiendo a un niño, no puedes meterte la mano en el bolsillo, agarrar el celular y volver a tocar al niño. No. Eso no se puede. No. Entonces, en el Celular y fondo, cualquier otra cosa. cualquier cosa, pero es que pero pasa. A mí me pasó en cirugía en el hospital que la enfermera estaba curando a un niño en cirugía con una osteomielitis, no sé qué, tenía una herida. Sonó el celular y como yo estaba esperando la llamada del traumatólogo, la enfermera agarró su celular, me lo pasó y después siguió curando al niño y ya me vino la histeria, pero así al frente mío.
Así que si está ahí al frente, cuando no estoy es peor, pues. ¿Cierto, Carlos? Se ha Otra es la transmitido- máquina de rayo, Yanina, también. Sí, se ha transmitido a todas las jefas de turno que no pueden cargar los celulares dentro de la sala. En realidad, un poco pasa por nosotros más que, yo creo que más que nosotros decirle directamente a la técnico, lo diga la matrona que está a cargo de esa sala. Decirles que no pueden tener celulares con música y cargando adentro Colocar de un la sala. letrerito, Las se ponen puede adentro hacer, de sí. los ponen de hecho en los cupos para cargar, ¿ya? Y del equipo de rayos también habíamos conversado un poco de hacer aseo después que se usa en la sala de los chicos. Sí, eso se está haciendo. Pero a lo mejor habría que incluir, porque tú el cablecito ese del disparador habitualmente está tomando el sol. Ese sí que ya es como. Sí. Este sí que es clásica. Sí. Entonces yo lo que hago lo uso para el otro lado porque por lo menos. Y lo mando a limpiar a la gente de servicio de repente las cosas que pienso yo que pueden estar más contaminadas. Sí, lo que pasa es que también tenemos un problema con las personas de aseo, que ya es un problema crónico. Entonces también hay falta. O sea, uno puede proponer muchas cosas, pero cosas tan básicas como el aseo falla. Y ahí ya no depende de nosotros, depende de más arriba. Después, Daniel. no, solo comentar que cuando, en teoría, los trabajos que han visto, cuando se tienen tasas muy altas o sobre el P75 que se suele utilizar como referencia, la aplicación de bundles, que es la sumatoria de las mejores intervenciones conocidas, que era lo que un poco hizo alusión Yanina, deben ser utilizadas en su totalidad. O sea, el bundle es como si fuese uno. No es que si se dicen 4 o 5 medidas que son interpretadas como el basal, es sí o no en el fondo. Entonces, probablemente en algún momento se va a tener que llegar a decir, se va a tener que establecer un bundle local y decir esto se hace en totalidad y no que fue 4 de 5, No. sí o no. Sí, hay bundle lo modificamos ahora, ¿cierto, Carla? Sí, en realidad hay dos tipos de bundles de tubo, de manejo de tubo endotraqueal, ya que lo pasan en las 24 horas, y de aspiración. Pero ahora lo que queremos incluir es darle donde hablemos de la posición del paciente, el que el médico día a día intente extubar al paciente, ¿cierto? Que no necesita la ventilación, colocar el circuito que sea solamente cuando se cambie, que eso no lo tenemos instaurado. Pero los otros bundles tenemos ¿Cómo van a dos. evaluar eso de la extubación? Es que lo hace mentalmente. Lo que pasa ¿Cómo lo es hacen? que el que pasa Pero, a ver, es que solo el hecho que tú tengas que preguntártelo. Claro, o sea, pregunto en voz alta. ¿Voy a extubarlo? No. no. Sí, pero es que solo eso. porque a eso Solo eso, porque probablemente van a haber muchos que no vayan a poder actuar en mucho a eso se tiempo. le llama Pero prevalencia. sí, La prevalencia de ejercicio. invasivo. ¿Qué quiere decir? Que yo todos los días me cuestiono si el paciente necesita o no necesita el invasivo, sea sonda Foley, sea tubo endotraqueal, sea catéter. Entonces la idea es que cada médico día a día cuestione si lo necesita o no lo necesita. Entonces eso ayuda a no tener el invasivo y la exposición del paciente. Esa es la primera prevención que tenemos. Niña, lo que pasa es que con respecto al diagnóstico, como estamos limitados, sobre todo los niños muy pequeños, Vamos a darle con la pauta. nosotros tenemos un tubo hidrobroncoscopio de 2,8 milímetros, ¿Ya? solamente podemos colocarlo cuando el tubo es de 4 milímetros o más. Sí. Entonces hay estudios que muestran una buena correlación haciendo un lavado fibrobroncoscópico, o sea, no fibrobroncoscópico, No, sí, lo vi. por el puro tubo. Sí. Entonces eso podríamos a nosotros estandarizarlo y empezar a hacérselo sobre todo a todos los niños que están con un tubo que es menor de 4 milímetros. De hecho, sí, lo vi y quería conversar contigo, qué bueno que lo comentaste, porque es el lavado, es un lavado no broncoscópico. fibrobroncoscópico, Sí. claro. Se hace con un cc de solución Se salina. ¿Ah? De ml por kilo, se pone en 3 alícuotas. Ah, yo un hice un ml trabajo por con un kilo, cc, se un aspira. ml, capaz que es mucho, no sé, un ml y se aspiraba. Y tenía buena correlación. Entonces podríamos Pero- estandarizarlo, pues, sí. para Pero hacerlo. eso no es como instilar el líquido y que te... Para que toma del eso está- cultivo. Para la toma del cultivo. No para aspirar. Para aspirar no está recomendado el Eso te instilar. digo, pero eso de hacerlo estandarizado tiene que ser en pacientes muy acotados, porque
Si tú le dices a todos los cabros, claro, porque absolutamente, al que le voy a tomar porque si no le va a pasar los bichos. No, claro, al paciente que yo sospecho que le voy a tomar un cultivo cuantitativo, se puede... Es que sospecho neumonía mejor porque esto es como todas las infecciones coronarias que dijimos, no le vamos a hacer a todas, sino a la que la PL, a la que venga con el screening alterado. Pero acá, claro, yo sospecho infección asociada a atención de salud, sí. Y ahí va a ser mucho los niños que tendríamos que hacerle este No, si tenemos que conversarlo, sí. Ahí yo encontré... Hay que definir bien, no, vale, porque una de esas, el cabro está con enterocolitis. Pero hay varios, o sea, por lo menos yo encontré 2 trabajos que referían eso, de instilar un CC, sacar, pero tenía que tener un tubo 3 mínimo. Claro. Eso salía en el trabajo que yo encontré. 3 y 2 3, muy poco lo usamos 2,5. Ya. Pero veámoslo, sí, porque es una forma de los bichos. No. Además que permite diagnóstico psicológico, tú sí. sacas células y eso también te ayuda, inhibiciones especiales también te ayuda. Sí, te lo voy a mandar para que lo conversemos, porque son dos trabajos que encontré de eso mismo. Lo que podríamos hacer también quizás es la técnica de la radiografía, tomarlas de a dos. Pues se hace más fácil que cuando uno obviamente va a tomar una radiografía, en el fondo uno tiene que lavarse las manos, tomar la placa de alguna manera para que no contaminar la placa, poner la placa dentro del niño, después agarrar la máquina, o sea, volver a lavarse, agarrar la máquina, tomar la placa, volver a lavarse, sacar la placa, ¿te fijas? Entonces yo creo que si se puede optimizar eso de tomar la placa con dos personas, también eso hace más fácil. Realmente yo le pido a la matrona cuando está atendiendo al paciente. No tiene que ser 2 médicos, puede ser un médico y una matrona. Que ponga la placa. Yo creo Lo que pasa es que a veces te la ponen mal. Entonces, ¿te ponen problema? Aumenta la ponen mal. Pero ya casi todos los. Y lo otro, eso cuando, por ejemplo, cuando ponen el catéter percutáneo, generalmente uno ve, mientras esperan la radiografía, por ejemplo, ve a las matronas paseando por el pasillo. De hecho, se meten a la sala nuestra a ver cómo quedó el catéter. Tenía este. No, pues no puede Entonces, ser. eso también yo creo que hay que contarle claro. Ahí estamos mal. Eso es frecuente, digamos. O sea, la Pamelita anda por aquí, por allá, paseando. Sin nombre, sin nombre. Pero Pamela es buena. Pero no lo hacen con mala intención. No, pero claro. Son cosas que no te lo Voy a hacer un comentario respecto a la cosa de rayo, aprovechando que la contingencia, históricamente este servicio ha tenido su equipo de rayo, históricamente lo hemos tomado nosotros y esto viene de muy atrás, y antes todos los servicios lo hacían así de hecho, y se ha ido cambiando en general. En la mayoría de las otras partes viene el tecnólogo de rayo a tomarla, y aquí nosotros estamos físicamente en nuestro edificio inicialmente y ahora estamos a un piso y como que se nos quedó pegada esta situación. Entonces a lo mejor es la oportunidad para poder repensar, porque lo ideal sería que esa máquina sea manipulada por alguien externo todo el rato y no lo toquemos nosotros pongamos la placa y alguien venga a tomar la placa y se va. Entonces a lo mejor es la oportunidad para poder pedirlo. ¿Y eso es factible? No sé, o sea, los otros hospitales no había nacional, hay que preguntarle. Yo creo, o sea, a ver, estas situaciones siempre hay que ver el lado positivo y ver si podemos conseguir cosas con esto. En el fondo, si no, me parece que uno lleva una mochila gigante sin sacar ninguna cosa de provecho. Creo que si podemos conseguir eso sería fantástico, si podemos conseguir un auxiliar de aseo 2 o 3, como la gente sería lo ideal, o la matrona de supervisión sería ideal, pero obviamente no depende de nosotros, yo creo que de pedirlo, pero no sé aquí ya la dirección. Pero hemos probado, eso de pedir a alguien que no tenga que poner la dirección, siempre hemos tenido un rotundo. ¿Lo han pedido? Sí. Sí, se ha pedido muchas veces. Pero somos el único servicio en todo el hospital donde tomamos nosotros radiografía. Porque la UTI, ¿cómo lo hace? Viene el tecnólogo. Es que las neos antiguamente se hacían así, igual que tomábamos nosotros también los exámenes, los gases y todo, pero se ha ido profesionalizando. Y aquí nos quedamos pegados, en esa situación por comodidad del hospital, pero nosotros como servicio éramos un poco más abajo. Esto es. ¿Qué? Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, Marcelo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es que nos va a pasar lo mismo con el revelado, que hay que andar persiguiendo a los tecnólogos para ver cuándo vienen.
puede ser que nosotros nos quedáramos con las radiografías de urgencia, ¿no? Pero ahí o se la van a amarrar noche. también, si pueden tomar las de urgencia, bueno, las toman todas. Es que lo ideal obviamente sería que, dado que esta máquina igual, claramente cuando la prestamos la hicieron pebre. El ministerio dijo que no la Lo ideal sería que, si una remesa, porque esta máquina ya tiene varios años ya, poder conseguir esa que tiene la placa ahí mismo. En el fondo, de tal manera que eso incluso minimiza la toma de radiografías. Eso digitaliza. Entonces, eso sería, y un tecnólogo que la maneje sería lo ideal. Pero eso también lo planteamos con Pablo en su oportunidad y